Bueno, voy a compartiros pantalla. Un momentito. Perfecto. Creo que ya estáis viendo un poco la pantalla. Quería comentaros la plataforma de Big Data para el sector hotelero que hemos lanzado desde Hotel Manager. En un inicio se ha lanzado para el destino de la ciudad de Madrid y la idea es que durante las próximas semanas y meses se vayan incorporando otras ciudades como puedan ser Sevilla, Bilbao, Barcelona, Palma de Mallorca y algunas islas. Entonces, bueno, de todas formas, dependiendo del interés del sector sobre cada uno de los destinos, pues iremos incorporando, ¿vale? La presentación que vamos a hacer de webinar de hoy es sobre el destino Madrid. Como podéis ver, eh, la solución es a través de una conectividad a través de navegador a una URL que cada participante o cada persona que tenga su propia cuenta tendrá acceso a ella, en el cual, pues, como veis en el menú de la izquierda, tiene una serie de dashboard que iremos viendo y una serie de informes que son totalmente dinámicos y que se actualizan día a día. Esta plataforma se divide en tres campos, que sería, por una parte, el análisis del comportamiento del turista en el destino, ¿vale? La segunda parte sería la capacidad, el análisis de la capacidad aérea y la conectividad que tiene el aeropuerto del destino con mercados emisores. Y la tercera parte sería el análisis del sector hotelero a nivel de precios y de reputación online, ¿vale? Si queréis, vamos a comenzar un poco con el apartado del comportamiento del turista en el destino, que como veis vamos a tener aquí varios puntos. Uno de estos sería, como veis aquí en el apartado de informes, el apartado de orígenes, donde podríamos ver los mercados emisores que están hablando sobre el destino. En esta pantalla, como veis, en la parte superior derecha tenéis un selector de fechas donde podríais seleccionar las fechas que queréis analizar. Siempre, bueno, pues sería buscar determinadas fechas o temporadas para ver el comportamiento del turista dependiendo de la temporada. A partir de aquí tenéis unos índices de satisfacción, ¿vale?, que crea nuestro sistema a través de algoritmo, donde básicamente se tiene un índice de satisfacción global del destino que viene dado a través de tres análisis. Uno sobre el análisis del índice del producto turístico, del índice de seguridad del destino y del índice de clima sobre el destino. En función de que se vaya recopilando datos, siempre todos estos índices van a ser comparativos con las mismas fechas del año anterior, con lo cual, pues aquí veríamos en el índice global que hay, pues, total 3,5 puntos que ha bajado el índice global de satisfacción del destino Madrid con respecto a las mismas fechas del año anterior, ¿vale? A partir de aquí, pues veríamos los mercados emisores del destino, cuál sería, aquí tenéis un selector donde podéis un poco verificar y seleccionar cada uno de los destinos. Aunque nos da información sobre todos los mercados emisores, nosotros a nivel detallado seleccionamos los 5 o 6 mercados emisores más importantes para cada uno de los destinos. En este caso, en Madrid estamos analizando en detalle el mercado nacional, el mercado americano, británico, italiano y francés, ¿vale? Independientemente de que en estos 5 mercados podamos analizar mucho más detenidamente el comportamiento, siempre nos va a dar cifras de otros destinos, como puede ser el caso que veis de Argentina, México, ¿vale?, que está por encima del mercado francés y que en un momento dado se podrían comparar a estos otros países para hacer una selección más detenida, ¿vale?
Esto estaríamos hablando, en principio serían los 10 mercados más importantes, pero podríamos irnos hasta 15 o 20 para poder analizar más mercados. ¿Vale? Como podéis ver aquí. ¿Vale? A partir de aquí, lo que vemos por país, está descargando ahora la información, es cada uno de los índices que hemos comentado aquí, en el índice global, producto turístico, mercado, seguridad y clima, cómo se comportan para cada uno de los países y cuál de uno de ellos tiene una valoración más alta por cada uno de los índices. Si vemos, por ejemplo, en lo que sería el producto turístico, la valoración más importante es a nivel de Estados Unidos, ¿vale? La más baja pues sería a nivel Francia y británica y el mercado británico. Y a nivel de clima, en contra, pues vemos que el nivel de satisfacción más alto es del mercado nacional y el más bajo sería el mercado francés, ¿vale? A nivel de menciones, básicamente para este periodo nos va dando por cada uno de los países el total de menciones que hay en redes sociales sobre este producto, Madrid. La recopilación de datos sobre esta información la hacemos a través de API de dos redes sociales, como son Twitter e Instagram, que luego veremos el comportamiento de cada una de ellas, y vamos viendo la curva, básicamente el número de menciones en función de cada uno de los días del periodo seleccionado. Si queremos focalizar en lo que pasó, por ejemplo, en esta fecha, que vemos un pico más alto, podemos hacer un zoom sobre la fecha para analizar más concretamente que, bueno, pues el día 10 de febrero en concreto fue el pico más importante que hubo a nivel de mercado nacional, sobre todo de menciones, ¿vale? Aquí, si quitásemos el mercado nacional, pues podríamos ver el comportamiento más de resto de países, porque hay bastante diferencia como veis, de 3.500 menciones en ese día en mercado nacional con respecto al resto de países que están en torno a los 100 a 200 menciones diarias, ¿vale? A nivel de productos turísticos, dividimos ese producto en 8 niveles, como sería el producto turístico a nivel cultural, natural, familiar, gastronómico, activo, ocio nocturno, shopping y wellness. Y lo que vemos claramente que el mercado, que el producto turístico más importante para todos los mercados es el producto cultural, ¿vale? Seguido del gastronómico y tercero el mercado de ocio nocturno. Podemos ir viendo en cada una de las gráficas para cada uno de los mercados emisores qué producto turístico es el sobre el que más están realizando menciones, ¿vale? No solamente estamos hablando de productos turísticos, sino también de un poco del atractivo que más están opinando en redes sociales, que como veis aquí, básicamente sería el Retiro, el atractivo en el cual se está comentando más, seguido de Palacio Real y Gran Vía, ¿vale? Vemos que el Retiro, el mercado nacional es el que menos habla de él, con un 12% muy por debajo de lo que sería el mercado pues italiano o francés o británico. Podemos analizar todo esto también en relación al sexo de la persona que está tuiteando o subiendo información a Instagram, los grados de diferentes niveles de edad. Vemos que el segmento central de 25 a 34 años es el que más sube información sobre el destino. A nivel de idiomas vemos también en qué lengua se está produciendo todas estas menciones, que como vemos básicamente el más importante es español y inglés. Y las redes sociales, ¿no? Donde vemos que básicamente el español menciona y utiliza mucho Twitter frente al mercado italiano que funciona y el francés más con Instagram, ¿vale? Toda esta información posteriormente podéis verla dividida por cada uno de los países emisores. Si es mercado nacional, pues os da información por cada una de las comunidades autónomas.
Si es por países, pues por cada uno de los estados. Entonces, bueno, básicamente aquí, como veis, hay bastante información sobre el comportamiento del mercado para que los departamentos de marketing de los hoteles sepan un poco dónde publicar los mercados emisores, en qué estados están enviando más turistas a Madrid, y tenéis aquí cualquier información detallada. Lo positivo de la plataforma es que todo esto es dinámico, con lo cual seguramente si cambiamos las fechas que básicamente ahora tenemos, que es de octubre a febrero del 2019, si lo cambiáramos a otra fecha de verano, invierno o otoño, pues cambiaría seguramente las cifras y las menciones dependiendo de cada uno de los mercados de origen. Esto mismo, como veis, lo podemos tener por región, donde básicamente aquí ya, siguiendo con la misma información, pues tendríamos, dependiendo del país, que podríamos ir seleccionando. Si fuera pues Estados Unidos, pues nos daría la información exactamente de Estados Unidos, es decir, que de el país emisor, qué estados son los que más están subiendo información, cómo están los índices de satisfacción turística, de seguridad y de clima que están hablando ese mercado, y posteriormente las menciones, los productos, que bueno, ahora se está descargando toda esta información. Como veis, es bastante dinámico y en función del mercado emisor, pues podéis sacar bastante información sobre básicamente qué información le interesa, qué atractivo turístico le interesa y qué periodos de fecha son interesantes, ¿vale? Esta misma información que siempre estamos hablando sobre el comportamiento de las menciones que hace el turista, lo podemos sacar por productos turísticos. En este apartado lo que vemos es que ya analizamos para las mismas fechas fundamentalmente cada uno de los productos turísticos, en el cual vemos, como veis, que el producto turístico cultural en Madrid pues tiene un 42% frente al gastronómico, que el 15%, y el ocio nocturno el 11%. Podemos ir analizando luego posteriormente, vamos viendo cada los productos que vayamos seleccionando. En principio aquí hemos seleccionado para analizar los 3 más importantes, ¿vale? A partir de aquí vemos que, aunque siendo el cultural el que más menciones y más importante en el destino de Madrid, el que más grado de satisfacción tiene es el gastronómico, seguido del ocio nocturno, y en tercer lugar sería el cultural. A nivel del análisis de sentimiento de las opiniones que se sube a la red, pues vemos el sentimiento positivo está muy por encima del sentimiento negativo, con lo cual hay bastante grado de satisfacción del turista sobre cada uno, y como veis el gastronómico es el que más rango tiene de sentimiento positivo. A nivel de los orígenes, pues vamos viendo exactamente que a nivel nacional las menciones más importantes en ocio nocturno es el número 1 frente, por ejemplo, a... Vamos aquí para verlo. A ver. Frente, por ejemplo, a Estados Unidos, que básicamente lo más importante es el producto cultural, el producto gastronómico, con un 9,2% frente al 5,7% de ocio nocturno. Y los italianos, pues bueno, ahí está muy similar lo que es el producto de ocio nocturno con el cultural, ¿vale? ¿Veis? Se parece que somos bastante parecidos los nacionales y los italianos. A nivel de género, sexo, pues estamos con la misma información, siempre unos niveles un poco más superiores del hombre frente a la mujer, el rango de edades, que podéis ver aquí en cada uno de los rangos de edad, el nivel de el idioma, el nivel de redes. Como veis aquí es muy importante todo lo que es Instagram frente a Twitter. Y una parte importante también para los departamentos comerciales es, para cada uno de los productos turísticos, los keywords que utilizan los turistas a la hora de subir información del destino, cuál están utilizando para posteriormente hacer campañas y utilizar estos hashtags a la hora de publicar.
sobre cuál de los destinos, los atractivos turísticos se está hablando, ¿vale? Como veis, a nivel cultural, el Museo del Prado, seguido de Gran Vía y Palacio Real, son los tres atractivos turísticos más interesantes. A nivel gastronómico, pues estamos hablando del barrio de Malasaña, Chueca y Chamberí. Y a nivel de ocio nocturno, pues estamos hablando del barrio de Chueca, el Teatro Capital, la discoteca y el barrio de Malasaña. Hay otro apartado que sería el menú de atractivos, donde directamente desde aquí podríamos ya analizar cada uno de los atractivos turísticos, ¿vale? Donde podríamos seleccionar aquí pues los 10 o 15 atractivos turísticos más importantes, ¿vale? Y a partir de aquí nos daría información sobre cada atractivo, sobre cada cuál de los mercados son más importantes para cada atractivo turístico, el sexo, las menciones, exactamente qué días de las semanas se reciben más menciones, como veis aquí sobre lo que es el retiro, el domingo es el día que más menciones se reciben, y como veis también nos da la hora del día que más publicaciones se están realizando. En cuanto a la hora del día, es muy interesante porque ahora veremos en el apartado de geolocalización que a través de la hora podemos analizar la ubicación del turista a la hora de subir su información a las redes sociales. Es decir, muchas veces, como veis, el número más importante de menciones se realiza a última hora de la tarde, que normalmente no se suele estar en el propio atractivo turístico, sino que se está normalmente en el establecimiento hotelero donde se aloja, con lo cual pues podemos cruzar información para saber ya no solamente a qué destino, qué atractivo turístico se está visitando por país emisor, sino en qué zona de Madrid se están alojando también en los hoteles por mercados de emisor, ¿vale? Esta misma información la veríamos en Gran Vía. Como veis, en Gran Vía pues hay un punto muy importante de mercado nacional y sobre todo muy enfocado en el fin de semana, que sería viernes, sábado y domingo, por todo lo que conlleva los musicales y el teatro en la zona de Gran Vía. Tendríamos los mismos de Puerta del Sol y aquí podríamos analizar pues todo lo que es la información, ¿no? Cuanto más selecciones de atractivos podríamos hacer, pues si pusiéramos Plaza Mayor también, pues directamente pues tendríamos aquí el análisis de Plaza Mayor también, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, como veis, es muchísima información que se recopila y que en función de lo exhaustivo que queráis ser en los análisis y en la selección de las fechas a analizar, pues bueno, tenéis muchísima información para tener. Como veis, en cada uno de los campos que os he comentado siempre hay unos cuadritos donde vais a tener a nivel diseño o a nivel de tabla la información, y toda la información es descargable a Excel para que posteriormente pues podáis trabajarla en Excel o básicamente nosotros lo tenemos integrado con nuestro PMS para cruzar información del destino con la información que se tiene del propio hotel, de sus propios clientes, ¿no? Como punto final en cuanto al comportamiento del destino, hay algo muy interesante que es la geolocalización, ¿no? Donde básicamente aquí todos los datos que hemos visto se geolocalizan en puntos del destino y se puede llegar a tener más información visual sobre los orígenes, donde se mueven en Madrid por cada uno de los orígenes, como vemos aquí, cada uno de estos países. Podemos ir haciendo zoom y según vamos haciendo zoom, pues vamos viendo los colores y podemos ver efectivamente, dependiendo del mercado, en el momento que está subiendo la información el turista a la red. Entonces, bueno, pues vemos que aquí el punto de información es la Almudena, tenemos el Palacio Real, tenemos el Teatro Real, tenemos otros puntos por aquí que es la Bobia de Madrid. Es decir, es totalmente interactivo, que también a los hoteles a la hora de servicios complementarios del propio hotel en su zona pueden ver dónde los turistas, y en función de su nacionalidad pues están visitando, ¿no?
Esta misma información fuera de orígenes también se puede segmentar por producto, y si estamos interesados en un producto pues podemos un poco analizarlo. Es decir, si para nosotros es muy interesante el producto gastronómico, pues podemos seleccionar, como veis aquí aparece diferentes colores para cada uno de los productos turísticos que estamos analizando. Pero si en concreto pues queremos analizar el sector, vamos, lo que es el gastronómico, que estamos hablando que es el naranja, y queremos también que en lugar de todo sea pues el francés, donde se están moviendo el turista francés, pues no hace la selección. Como veis está todo muy en el área centro de Madrid, y podemos ver, pues claro, si es a nivel cultural o si vamos a nivel de wellness, pues podemos ir viendo, bueno, aquí a nivel natural pues vemos el Parque de Madrid, podemos ver a nivel de shopping, pues está claro, es el Corte Inglés, el restaurante La Primera, Tapa. Es decir, podemos ir cada uno de los puntos e ir identificando exactamente dónde el turista ha subido la información, ¿vale? Esto se puede ir, como veis, filtrando por cada uno de los países, y si vemos, pues sobre todo a nivel nacional, pues aunque esté también muy orientado en el centro de Madrid, pero estará mucho más dispersa la información porque hay muchísimo más movimiento en determinadas zonas de Madrid que no sea el centro, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis en la zona de Quintana, o en Ciudad Lineal, o en las ventas. Es decir, veis muchísima más información que a nivel del departamento de marketing puede ser muy interesante, ¿vale? Lo importante de toda esta información y de todos estos dashboards es que, independientemente de cómo lo tenemos nosotros programado y diseñado, toda esta información se puede cruzar para buscar información más selectiva, y con cada hotel que utilice la herramienta pues trabajaremos en esa segunda fase en ver qué análisis de información necesita y qué cruce de información es interesante para crearle unos dashboards específicos sobre lo que a cada hotel le pueda interesar, ¿vale? Otro apartado muy interesante, y sería el segundo módulo que tiene esta plataforma, es la conectividad a nivel de capacidad aérea y del aeropuerto, ¿vale? Entonces, como veis, siempre seguimos con la misma dinámica de seleccionar un rango de fechas, y a partir del rango de fechas lo que nos da la herramienta en un primer lugar es el número de asientos totales, la capacidad de asientos totales que tiene el destino, ¿vale? En ese periodo. Como veis, la capacidad total de asientos que tiene son de 13,5 millones para este periodo. En el momento que estamos monitorizando siempre nos va a dar el comportamiento de este volumen de asientos con el año anterior, con lo cual podemos ir viendo la evolución de si hay más capacidad de asientos o menos, y eso nos dará pues un primer nivel de información de si la demanda va a crecer o va a disminuir en cuanto a reservas hoteleras, puesto que si normalmente hay menos capacidad de un año para otros, pues significa que la demanda ha bajado, y eso nos puede dar un punto de información sobre que la capacidad, sobre la ocupación hotelera en ese periodo puede ir bajando. Como veis, también nos da la capacidad a nivel de compañías aéreas de low cost, ¿vale? Con lo cual la diferencia entre una y otra sería la capacidad en cuanto a vuelos regulares. Como veis aquí, ya no solamente nos da información de los mercados emisores que vuelan más a Madrid, sino que también podemos seleccionar las compañías aéreas que vuelan hacia Madrid, con lo cual podemos tener una información, pues bueno, pues si vemos si podemos pues poner, por ejemplo, Iberia, y seleccionamos Iberia, pues ya no solamente esta información nos lo da en cuanto a conjunto global, sino de los vuelos de los aeropuertos de destino, emisores, los aeropuertos emisores que vuelan hacia Madrid,
quién son los aeropuertos que están volando y quiénes tienen mayor capacidad aérea. Entonces vemos que para esas compañías que hemos seleccionado, la mayor capacidad aérea proviene de Barcelona, del Prat, y seguido de Gran Canaria y de París-Orly. Si cambiáramos las compañías y quitáramos Iberia, por ejemplo, y pusiéramos otras compañías diferentes, pues veríamos que la información que resulta sería totalmente diferente, donde pasamos ya a Charles de Gaulle, a Palma de Mallorca o a Campino Italia. Esto nos da una información muy interesante para conocer de dónde viene ese turista a España para nuestras campañas, pues bueno, a nivel online que se puedan realizar, de AdWords o de metabuscadores, donde podemos segmentar por país emisor y por provincia de ese país emisor. La capacidad aérea para ese periodo que hemos seleccionado nos va a ir dando mensualmente, ¿vale? Con lo cual vamos a ir viendo dentro de ese periodo si va aumentando o va disminuyendo. Y luego posteriormente también ya para cada uno de los países de origen, el mercado nacional, pues vemos cómo se comporta. Las compañías, aquí estamos hablando de Ryanair porque hemos seleccionado esas compañías aquí, pero si seleccionáramos todas, pues tendríamos otra información totalmente diferente, con lo cual, como veis, podéis jugar muchísimo con toda esa información para poder analizar como queráis, ¿vale? Si ponemos toda, pues vemos que en Madrid la aerolínea que más capacidad tiene de tráfico es Iberia, seguido de Iberia Express, Air Europa y Ryanair, ¿vale? Seguida de Boeing, etcétera, etcétera. Vemos durante ese tiempo la capacidad que se va obteniendo. Un punto muy importante también es los días de llegada, es decir, qué días de llegada son los que hay más vuelos a Madrid, en el cual vemos, como veis, que es el sábado, es el día que menos asientos hay de toda la semana. Y siempre estamos hablando a nivel general, pero luego podemos segmentarlo a nivel del país, de mercado emisor. Entonces, si analizamos el mercado italiano, donde nos van a dar las compañías también que están volando, vamos a tener también el comportamiento de cada uno de los días de la semana y a la derecha los aeropuertos de Italia que están mandando turistas a Madrid. Lo mismo con el mercado francés, con los aeropuertos y con cada uno de los que vayamos seleccionando en este apartado de aquí que hemos visto de los países, ¿vale? Si diéramos al Reino Unido, pues tendríamos esta información del Reino Unido exactamente al final. Sería esta de aquí, ¿vale? Como vemos del Reino Unido, pues la capacidad de low cost es casi la mitad de la capacidad total. Y seguramente, pues bueno, tenemos Iberia, pero tendríamos el segundo ya EasyJet y Ryanair, ¿vale? Aquí vemos que es muy diferente la llegada en días de la semana y sobre todo, pues Gatwick y Heathrow son los aeropuertos a nivel londinense que más envían. Este módulo de capacidad aérea, lo positivo que tiene es que en próximas semanas tendrá unos módulos donde no tendremos solamente esta información, sino tendremos análisis de las búsquedas que realizan los clientes en las páginas web de las compañías aéreas, con lo cual sabremos qué fechas están buscando y qué periodo de días entre la fecha de llegada al destino y la de salida, con lo cual podremos tener a nivel hotelero información de qué periodos, qué estancia media los turistas están buscando en Madrid y con qué antelación a la fecha de llegada están realizando sus búsquedas. Esta información la vamos a tener tanto en búsquedas como a nivel de reservas definitivas, con lo cual esta es una herramienta bastante poderosa a nivel del departamento de Revenue para poder un poco crear y personalizar las ofertas por mercado emisor y por destino, por mercado emisor y por compañías aéreas para realizar ofertas o promociones pues muy enfocadas a la estancia media de duración
en el destino y a la antelación de las reservas, puesto que normalmente siempre el cliente reserva el vuelo antes que lo que sería la reserva hotelera, ¿vale? Como veis, todo esto pues se puede ya no solamente ver hacia pasado los comportamientos que ha habido a pasado, sino que aquí pues podemos ir directamente para ver pues el mes de abril de este año, pues que exactamente qué volumen de asientos se está manejando para este mes de abril, con lo cual ya no solamente tenemos información a pasado, sino a futuro. Aquí en el mes de abril, como veis, pues hay una reducción de un 3,4% frente al abril del año pasado y a nivel de low cost un poco más, de un 4,5%. Pero seguramente si vamos aquí a la información por cada uno de los países, pues vemos que a nivel nacional aumenta, sobre todo a nivel de low cost, que es un 11,6%. Básicamente seguramente será por la Semana Santa, pero podemos ver otros países donde realmente lo que es a nivel italiano también sube, mercado italiano, mercado francés baja y especialmente muy fuerte en el mercado low cost con un 22%, y el británico pues aumenta un 39%, pero donde está cayendo básicamente es el low cost, ¿vale? Con lo cual esto, en función de que vayamos analizando para futuro en próximas semanas, pues seguramente irá cambiando, porque a nivel low cost pues irán abriéndose nuevos vuelos y básicamente pues iremos viendo cómo se va comportando, con lo cual pues es una herramienta que se puede usar semanalmente aunque la información se actualiza de forma diaria, y podéis tener una información muy dinámica de cómo se está comportando el mercado hacia un destino, ¿no? La tercera parte sería la parte hotelera, ¿vale? Y en la parte hotelera lo que hemos hecho básicamente es tener dos información. Una información a nivel de lo que opina el turista que está en el destino sobre los hoteles del destino. Y bueno, aquí básicamente tengo que irme atrás porque hacia futuro no sabemos lo que van a opinar. Con lo cual, si vamos a ver, por ejemplo, del 1 de octubre al 31 de diciembre, este periodo, lo que nos da información básicamente son tres índices, lo que sería hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, el índice de satisfacción global, ¿vale? Aquí la información la sacamos a nivel de análisis semántico de las reviews que se realizan tanto en Booking.com como en TripAdvisor, y sobre todo no sobre la puntuación, es decir, sobre el análisis de los comentarios. A partir de aquí te da los porcentajes por cada uno de los segmentos de hotel, y también podéis entrar dentro de cada segmento donde os define el número de hoteles que se están monitorizando y el número de opiniones, a ver efectivamente qué hoteles son los que se están monitorizando, ¿vale? Se podría hasta seleccionar o deseleccionar alguno de los hoteles que no queráis tener para ver cómo cambia. Y luego a cada hotel que trabaje con la herramienta, además se podrá establecer un set competitivo de entre 5 y 6 hoteles, donde encontrar esa información a nivel de opiniones y a nivel de precios de su set competitivo, ¿vale? A partir de aquí estamos viendo cuáles son los países emisores que más opiniones están generando en esos portales, y podemos entrar en detalle dentro de los 5 que estamos monitorizando. En este caso, pues ahora mismo tenemos seleccionado 3, que son nacional, americano e italiano, ¿vale? A partir de aquí, esa información de esos índices nos lo da a nivel global 3, 4 y 5 estrellas, y vemos que realmente para 5 estrellas el índice de satisfacción más alto es el mercado americano, ¿vale? Frente, por ejemplo, pues al de 3 estrellas, que el índice de satisfacción más importante es del mercado italiano, ¿vale? Vemos la evolución y el número de menciones que hay diarias por cada uno de los países en ese periodo, y luego analizamos por departamentos el índice de satisfacción que están haciendo, tanto a nivel de departamentos de todos los hoteles como a nivel de segmentación de 3, 4 y 5 estrellas. Y a partir de aquí pues podemos ver qué es lo que más valora cada uno de los mercados emisores en cuanto a
a satisfacción. Entonces vemos que el mercado nacional pues está muy en cuanto a ubicación, ¿vale? Mientras que hay otros mercados que es para ellos más importante lo que es la recepción o la atención al cliente, como puede ser el mercado italiano aquí, ¿vale? A niveles de 3 estrellas. Luego el mercado, el mercado americano, perdón. Entonces, bueno, pues tenéis toda esta información segmentada por mercados y en función de que seleccionáramos pues aquí pues otro mercado más, pues nos daría información también del mercado británico, ¿vale? Aquí nos incorporaría ya el mercado británico, ¿vale? Esta misma información la podemos obtener a nivel de precios, donde funciona exactamente igual un periodo analizado, segmentación por tipología de hoteles y a partir de aquí conocer exactamente los hoteles de cada categoría que se está monitorizando. Podemos quitar, seleccionar para ver si cambia. Aquí, bueno, hemos quitado 4, no cambiará muchísimo, pero cambiará algo a lo mejor o no. Bueno, no ha cambiado, nos está diciendo el número de hoteles, ¿vale? Y aquí la parte importante a nivel de precios es que nos da lo que sería el precio medio de todo este periodo en estas 3 gráficas, en estas 3 índices, mientras que en la parte baja nos da el precio medio en ese periodo en 3 semanas y el precio medio en fin de semana. Nos va dando la gráfica durante todo ese periodo, cómo va evolucionando y vemos cómo han caído los precios desde primeros de octubre al mes de noviembre, que baja y se estabiliza, y que luego hay picos de crecimiento pues en lo que sería la Semana Santa, en las Navidades y lo que sería el puente de Inmaculada, ¿vale? A partir de aquí, un aspecto importante es que podéis hacer esta búsqueda en función de la antelación de la reserva y podéis jugar con una antelación para ese periodo de 1 semana a 3 meses e ir jugando cómo se va comportando, si realmente el sector va subiendo precios en función de que se acerca la fecha o al contrario se están disminuyendo. A nivel de periodo a analizar, tenemos la posibilidad de analizar siempre un mes por delante de la fecha, perdón, creo que son 3 meses, con lo cual ahora mismo podríamos analizar hasta el 27 de mayo y podríamos analizar, pues bueno, directamente comportamiento para el mes de mayo de este año, del 1 al 27 de mayo, ¿vale? Con lo cual, no solamente podemos ver a pasado, sino también podemos ver 3 meses por delante, ¿vale? En principio, bueno, como veis, podéis entrar y desmenuzar muchísimo la información en función del selector de fechas y en función de todas las variables que hay. Sí comentaros que, como os he comentado, estos 3 módulos se personalizan a nivel hotelero en cuanto a que cada hotel puede establecer un set competitivo de 5 hoteles, donde tener información pues a nivel de de reviews y de precios de ese set competitivo de forma exclusiva. Y luego a nivel de sector. No sé si, bueno, prefería si tenéis alguna pregunta, el que me la vayáis comentando y mientras tanto, bueno, pues si os queda, bueno, aquí tengo una pregunta de Raúl que me dice sobre el tema de los datos que vais a obtener de las páginas de las compañías aéreas, los datos más concretos que ahora no tenéis pero que pronto los tendréis disponibles, ¿qué nivel de credibilidad tendrán? No creo que estos datos os lo facilitan todas las compañías, sino que los tendrías que obtener de disponibilidad y su evolución. Raúl, a nivel de compañías aéreas trabajamos con GDS, con lo cual la información que se tiene es bastante fiable y tenemos un acuerdo con ellos en el cual se está recopilando. Ahora mismo no está dentro de la propia plataforma, pero ya se lleva recopilando información pues de Madrid creo que casi 1 año y medio atrás y de diferentes destinos os podría decir
desde cuándo llevamos históricamente recopilando esa información. Es decir, esa información ya se viene recopilando desde hace mucho tiempo para ir teniendo histórico, y ahora mismo lo que falta solamente sería el tenerla disponible para la plataforma. Es que la voz viene y va y justo ha vuelto en GDS, los tiene en GDS, efectivamente, GDS. O tenemos, básicamente es en GDS, y luego a nivel de precios, como de búsquedas y de precios, estamos utilizando, tendría que confirmaros exactamente, un comparador de líneas aéreas también a nivel de comparativos de los precios y de las búsquedas que se están generando. No sé si tenéis alguna pregunta más, queréis comentar. Yo, de todas formas, si os parece bien, os mandaré, o si me queréis mandar un email a rvidales@hotelmanager.es, os puedo mandar un dossier informativo con las funcionalidades ya detalladas de cada una de las plataformas, y sobre todo también el plan de contratación que tenemos para cada uno de los mercados. Y bueno, y ponerme a vuestra disposición para cualquier información que preciséis sobre la recopilación de datos, como comenta Raúl y David, o sobre cualquier funcionalidad. Ahí lo que sí os quiero informar es que toda esta información, lo importante de ella es que se puede trabajar con ella cruzando datos y ver el análisis que cada hotelero quiera hacer de esta información. Eso se puede ir personalizando con el hotel, trabajando en el tiempo, y que a la vez esa información, independientemente de que se pueda descargar vía Excel, pues se pueda hacer una conectividad vía API pues al PMS que utilicen. Se puede enviar esta información o a determinadas herramientas a nivel de BI, como puede ser MicroStrategy o Power BI, o determinada información para cruzar datos de lo que sería el destino con los datos que el hotel los tenga a nivel de sus clientes actuales y de PMS. Bueno, pues no quiero alargar mucho esto, pues ya estamos en 45 minutos y seguro que tendréis cosas que hacer. Agradeceros vuestra presencia y sobre todo pues informaros que como os digo, podéis contactar conmigo a través de mail o de teléfono, y os resolvería cualquier pregunta que tengáis, o si queréis ampliar la información. ¿De acuerdo? Muchas gracias.